Buenas tardes, queridos amigos y compañeros, presidente del colegio, doctor García Tirado, profesor Altisent, estudiantes de medicina, compañeros de trabajo. Muy buenas tardes y la más cordial de las bienvenidas al foro de deontología correspondiente al mes de marzo desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. El asunto de hoy es la calidad asistencial, una obligación deontológica para médicos y sistemas sanitarios en la actualidad. El ponente, tengo el honor de presentar, es mi querido amigo, compañero y coordinador de mi centro de salud de Licia Sur, desde 1986, a quien presentaré como es debido tras mi corta intervención. En primer lugar, el profesor don Pedro Cía me ha indicado que les transmita sus disculpas por no encontrarse hoy entre nosotros por problemas personales. El profesor Cía, todos lo conocemos muy bien, es un brillante introductor y sin par de todos los foros de deontología. Entonces mi intervención va a ser corta para que se note de verdad su ausencia. Un ejemplo de la importancia de la calidad asistencial que nos trae esta tarde es que todos los artículos y los capítulos del Código de Deontología del año 2022, todos ellos, y además de obligado cumplimiento, hacen una llamada a la excelencia profesional desde el punto de vista científico, técnico y humano. Todos tienen algo que ver con la calidad asistencial. Y por poner algunos ejemplos de los capítulos, la seguridad del paciente, la relación del médico con los pacientes, la historia clínica, la responsabilidad del médico, el secreto profesional, la atención médica al final de la vida, el trabajo en instituciones sanitarias, la telemedicina y los sistemas de telecomunicación, la publicidad médica y el capítulo quinto, que con sus 24, está íntegramente dedicado a la calidad asistencial. Y todos y cada uno de esos artículos podían ser tributarios de una sesión monográfica del Foro de Deontología. Y este capítulo de la calidad asistencial habla del tiempo necesario para un acto médico de calidad, de la competencia y capacidad de los médicos, de algo esencial en el acto médico como es la prescripción de medicamentos, de la responsabilidad de nuestros directivos, de los incentivos y conflictos de interés en actividades formativas, científicas o de investigación, en la titulación que debe tener el médico, en el deber de todo médico en su consulta de la promoción, prevención y educación para la salud y siempre basado en la evidencia científica, del diagnóstico y tratamiento en base científica, del intrusismo profesional, de las pseudociencias y pseudoterapias, entre otros aspectos. Pues bien, para poner un poco de orden en todos estos aspectos y hacernos una visión general, tenemos, como he comentado al principio, al doctor don Ángel Antoñanzas Lombarte, que se graduó en medicina en la Facultad de Medicina de Zaragoza en 1979. Es especialista en medicina familiar y comunitaria desde el año 1982, diplomado en sanidad en 1984, hizo el posgrado en gestión clínica en la Universidad Abierta de Cataluña en el año 2005, es médico de familia y coordinador del Centro de Salud de Licia Sur desde 1986, tiene amplia experiencia, tutor de residentes en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del Sector 3 desde 1987, fue miembro de la Comisión Paritaria Atención Primaria, Atención Especializada del Área 3 del antiguo InSalud en 1997 hasta el 2000, miembro de la Comisión de Calidad del Área 3 de Atención Primaria de Salud y de la Comisión de Calidad del Sector 3 del Salud desde el 2003, evaluador interno del sector sanitario 3, profesor asociado de la Facultad de Medicina desde el año 2010, investigador colaborador del CIBER del Instituto de Salud Carlos III desde el año 2015, coordinador del proyecto de mejora de calidad en el Centro de Salud de Licia Sur del año 2009 al 2020, segundo premio de la convocatoria en proyectos de promoción de la salud del programa PACAP de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, investigador
y colaborador en diversos grupos y proyectos en el campo de la atención primaria, colaborador en la revisión de originales en la revista de atención primaria, autor y colaborador en numerosos artículos y publicaciones científicas, así como en congresos nacionales e internacionales sobre las áreas de historia clínica y sistemas de información y documentación, gestión de calidad, promoción de la salud y participación comunitaria y, sobre todo, un excelente médico y mejor persona. Bueno, Enrique, muchas gracias por tu presentación. Yo también te quiero mucho y somos compañeros y amigos desde hace muchos años, así que esas palabras no pueden ser fruto más que de ese afecto que tenemos. Pero bueno, me abruma un poco todo eso, pero bueno, muchas gracias. Gracias al Colegio de Médicos, Javier, gracias por la invitación a este foro. El título, gracias a los asistentes y asistentas, estudiantes jóvenes que estáis por aquí, compañeros que habéis venido, José Manuel y bueno, Rogelio, no sé si estaba antes Manolo, ahora ya no lo veo, no sé si venía otra cosa. Bueno, y otros que estáis aquí, gracias. El título, primero empezar diciendo que, bueno, que el título pues es un poco así como la obligación. Vamos a ver, yo cuando hacíamos el seminario, y lo sigo haciendo a estudiantes de medicina de la asignatura de quinto, cuando hablamos de qué es medicina de familia, pues siempre les pregunto, pero bueno, cuando elegisteis, sacasteis la selectividad y os ibais a medicina, ¿cuál era lo básico, lo que creíais que era lo más importante para decidiros a escoger la carrera de medicina? Y bueno, y ahí lo dejo ahí, hay un silencio, y bueno, al final empieza a salir algo de todo eso, pero bueno, pues ¿qué es la base de todo eso? Pues es la relación de cuidar al paciente, de ayudarle a que mejore en su salud, en una situación vital que tiene, en la que el paciente pues está sufriendo o está pasándolo mal o tiene un problema X de salud, ¿no? Pues eso es ser médico, ayudarle, esa es la base del concepto, ¿no? Por lo tanto, la obligación deontológica, evidentemente la hay y nos obligan todos estos artículos que antes ha comentado el doctor de la Figuera, que yo la verdad es que lo que quiero es unir, lo mismo que ha planteado él, unir el código deontológico, que confieso que me lo había leído, pero no me lo había estudiado, como ahora lo he hecho para la sesión de hoy, y debo de deciros que, bueno, que tendríamos que todos estudiárnoslo bien, porque desde luego nos influye a todos, nos involucra a todos, sobre todo porque el tema de hoy, calidad, está íntimamente relacionado con todos y cada uno de todos los mensajes y artículos que nos da el articulado del código. Por tanto, una obligación, pero yo entiendo que obligación es que el ser médico ya nos obliga a todo esto. Y luego al sistema sanitario, porque desde que el sistema sanitario en la pandemia de 2019, de la COVID-19, pues se quedó tan digamos, tan tensionado y realmente pues desde las plantas hospitalarias a las UCIs y a la propia atención primaria, que tuvimos que responder a unos escenarios desconocidos y a unos escenarios tan que nos eran un reto para responder a todo aquello que era tan nuevo, pues realmente vaya que si se planteaba una obligación, pero también el sistema sanitario una necesidad y una obligación completa de dar a los ciudadanos, porque en este caso es el sistema de salud, una atención de calidad. Y cómo todo eso de repente se tensiona y nos quedamos ahí entre la duda, entre la impotencia a veces y entre las dificultades para cómo responder a un reto como de esta envergadura como nos ocurrió en la pandemia, y que esto evidentemente pues puede volver a ocurrir. Por lo tanto, obligación sí, pero inherente a lo que significa ser médico, inherente a lo que un sistema de salud debe de responder ante su ciudadanía. Pero bien, también, insisto, como que el código deontológico nos plantea unas pautas que nos vienen muy bien para centrar un poco el discurso, sobre todo de la calidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los puntos que quiero, no os asustéis mucho, vamos a intentar acabar en media horita o 40 minutos. Pero primero lo que quería empezar es por un planteamiento más global de cuáles son los retos de calidad que tiene el sistema de salud y la sociedad y el sistema de salud pública ante los nuevos escenarios que tenemos y los nuevos retos que tenemos más globales. Luego hablamos un poquito del concepto de calidad y de las dimensiones. El núcleo a mí me parece más importante, y ya Enrique lo ha comentado,
que sería el núcleo de la relación médico-paciente. Yo creo que el código deontológico es muy extenso en su articulado para definir qué características debería de tener la relación médico-paciente, y yo quería incidir ahí un poquito, pero porque este punto a mí me parecería, si queréis alguno decir más importante, pues este sería el más importante. La seguridad como un tema también que se ha incorporado en los últimos decenios, el último decenio, a la teoría y a la práctica de la calidad asistencial. Y luego quería un poco pues, de hablar algo de la práctica, porque bueno, pues, pertenecemos a atención primaria, ahí hemos desarrollado y desarrollamos nuestra labor asistencial, y es allí donde hemos hecho nuestras líneas y nuestras estrategias de calidad, y os las quería describir un poquito. Y acabar un poquito pues, con temas de la participación en la toma de decisiones que nos involucra al médico con el paciente, pero también en la comunidad y con los agentes de la comunidad. Y por último, hablar un poquito de la incentivación y de la motivación, porque me parece que también es importante en este momento. Bien, para hablar de los retos de la calidad del sistema de salud, os quiero mostrar una docena de flashes, pero que de alguna forma pueden recoger aquello que nos va a influir y nos está influyendo ya en nuestros sistemas de salud a nivel de sistemas, pero también a nivel de médicos y enfermeras y personal que trabajamos en los sistemas de salud para una práctica de calidad. Bien, en la emergencia climática, ahora ya muy visible, pues con el exceso de mortalidad por el efecto de las olas de calor. Os había traído ahí esta pequeña gráfica o gráfico, que no sé si se verá muy bien, pero bueno, está sacada del MOMO, de la monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, y es totalmente machacona e insistente cada año. Cada año, después de una ola de calor, que pueden durar pues, X días, entre 5 y 7 días, se produce un aumento en la mortalidad, que supera la línea de lo esperado. Es decir, esto es absolutamente matemática pura. Y esto, pues, por supuesto, ¿a quién afecta? Pues a las personas con peor salud, pues a los ancianos o a los que tienen más riesgo de padecer enfermedades. Esto que lo vemos, y yo os daré algún pequeño detallito luego de cómo lo trabajamos o lo podemos trabajar, cada uno en nuestro nivel, pero cómo desde atención primaria también se puede trabajar esto, pues afecta a los grupos con más pobreza, con menores ingresos, como hemos visto también en la desgraciada Dana de Valencia, donde los efectos de estas lluvias pues, afectaron sobre todo a las zonas urbanas, periurbanas, donde las viviendas eran más vulnerables. Y siempre esto ocurre así, es decir, que la pandemia de la COVID-19 pues, afectó a los grupos también más desfavorecidos, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en Las Delicias, donde realmente esa población inmigrante que ahora veréis pues fue la más afectada. La línea de la gráfica de migración en España, pues desde los años, no sé si se ven muy bien los números, pero bueno, desde los años, desde la década de 2000, se produce este incremento tan masivo de llegada de población extranjera, que es verdad que tiene también que ver esta llegada pues, con las situaciones económicas del país. Cuando la situación entra en crisis, pues acude menos, o llega o entra menos población. En la pandemia también hubo un decrecimiento. En las barras que veis abajo, pues se ve como en la época de la COVID hay un descenso, y en la época de crisis económica 2008-2012, pues también hay una llegada menor de población. Pero bueno, ¿qué población es? Una población joven que sobre todo tiene digamos, impacto en los servicios de salud en las áreas de tocoginecología y pediatría, pero bueno, que desde el punto de vista social y económico pues contribuye al aumento del PIB del país, que en principio es una población sana, pero que también tiene algunos problemas importantes de salud pública, como vimos en la pandemia, problemas de salud mental vinculados al desarraigo, y a largo plazo pues, tendremos también problemas de envejecimiento. También decir que son un reto para nosotros. En nuestra zona de salud que tenemos en Delicias de 27.000 habitantes, tenemos un 25% de población de origen extranjero. En pediatría todavía es mayor, tienen un 30 y tantos % de los 40 casi de los niños que son de padres de hijos de padres extranjeros, y que realmente también suponen un reto y una dificultad, ¿por qué no decirlo?, de atención
en las barreras idiomáticas, cada vez menos importantes porque la población se va asentando, pero la llegada es continua y esto nos supone siempre un reto para la atención y la relación médico-paciente y acabar de entender cuáles son sus valores y realmente cuáles son sus necesidades, ¿vale? Otros flashes que os voy poniendo, pues la epidemia o la epidemia de obesidad que tenemos, que es algo que va en aumento por cambio en los hábitos alimentarios, el abandono de nuestras dietas tradicionales, menor consumo de frutas y verduras y más productos elaborados y una disminución de la actividad física. Y eso lo vemos de forma muy importante nosotros desde la primera puerta de entrada de atención primaria. Las nuevas y viejas adicciones, ya el doctor Córdoba tuvimos la oportunidad de escucharlo en este mismo foro y ya nos habló de las nuevas formas de inhalación de la nicotina con pues eso, un porcentaje elevado, sobre todo en jóvenes que usan estas formas de inhalación de nicotina, como en los cigarrillos electrónicos, pero que todavía tenemos también un 30% de varones y 20% de mujeres que siguen fumando cigarrillos convencionales, ¿no? El alcohol y la adolescencia, otro punto importante, donde pues, un 76% de la población joven de 14 y 18 años pues, ha bebido evidentemente alcohol en su vida, que en los últimos 30 días un 20% se ha emborrachado de los jóvenes y que el 28, casi otro 30, pues ha bebido 5 o más copas, lo que llaman el binge drinking o consumo de atracción, de atracón, un consumo intenso en poco tiempo que va a llevar problemas de todo tipo, físicos y también pues, sociales, evidentemente. Que las mujeres se emborrachan y beben también, incluso más que los hombres. Las sustancias psicoactivas es otro elemento, otro reto para la calidad de la atención. España es el tercer país de la Unión Europea en consumo de cannabis, éxtasis y anfetaminas, y el primero en consumo de cocaína. El cannabis es la sustancia más consumida, seguida de la cocaína. Las adicciones comportamentales, como las ludopatías, que suponen un porcentaje no desdeñable de la población y que se ha agravado en este momento pues, con las nuevas tecnologías e incremento de la participación en juegos de azar a través de Internet y otros mecanismos relacionados con las nuevas tecnologías y que siempre afecta pues, siempre a grupos, lo mismo, con mayor problemas de salud mental, con problemas de adicción a drogas, con trastornos de personalidad. El estrés laboral, que es reconocido pues, un porcentaje elevado, de un 30%, que considera que tiene un estrés en el trabajo y seguramente pues, así será y así lo valora, y que la influencia del trabajo en la salud pues, lo considera un 37% como un factor no positivo, sino negativo. Luego también ahí tenemos un punto importante en la atención primaria, que somos un poquito a los que nos llega más la competencia de las incapacidades laborales, pues es un tema que también lo tenemos siempre muy presente en el día a día. También en las relaciones interpersonales, en la atención primaria vemos mucho todos estos aspectos de rupturas de pareja, de la conciliación de la vida familiar y laboral, de las mujeres como responsables muchas veces del cuidado y de los hogares monoparentales, y las relaciones también de pareja, padres-hijos, abuelos, vecinos. Los accidentes de tráfico es otro elemento que, aunque ha bajado muchísimo desde los años 90, en que había 7.000 muertos al año, es que ya casi a veces no nos acordamos de lo que pasaba, pero realmente era una epidemia impresionante de fallecidos. Ahora siguen muriendo 1.800 personas al año por accidentes de tráfico. En los últimos años ha habido un pequeño incremento. En los años a principios de 2000 había 4.000 fallecidos al año, ahora hay 1.800, menos de la mitad, pero sigue siendo un importante problema que afecta a, bueno, pues evidentemente a aspectos de minusvalías, a la atención propiamente sanitaria y al sistema social en general. La violencia como problema de salud pública, tanto la autoinfligida como la interpersonal, a nivel doméstico, a nivel de familia, de violencia contra la mujer, en la calle, en la comunidad, en las escuelas, instituciones, que bueno, pues hay que plantear como una toma de conciencia, una tolerancia cero y que nos tenemos que implicar todos los agentes que estamos ahí alrededor de la educación, ¿vale? Casi siempre pues, los determinantes siguen siendo pues, desigualdades sociales, pobreza, exclusión. Todo esto es donde más se centra el problema. El suicidio como problema, que aunque España tiene unas tasas bajas,
pero ha sufrido, junto a Irlanda, uno de los incrementos en las tasas más altas de Europa en los últimos años. Sobre todo desde 2000 hasta 2022 se observa un aumento. Factores ligados a cambios en los papeles de género, a precariedad laboral o a la violencia de género o infantil. Otro flash, la dependencia. La dependencia en España, porque aunque ahora estamos con un grado de un porcentaje de la tasa de mayores de 65 en el año 2025 alrededor del 30%, pues las proyecciones para hasta 2050 son un poco preocupantes, porque la mitad de la población va a ser mayor de 65. Evidentemente, es verdad, quizá pues está llegando con un grado de salud mayor y porque hay probablemente una mejor alimentación, mayores cuidados, mayor práctica de ejercicio físico, etcétera, etcétera, pero esto nos va a llevar a la dependencia, porque un porcentaje de toda esa población mayor de 65 va a ser una población con problemas de dependencia, ¿vale? Fijaros, en el año 93 había 5,5 millones de personas mayores de 65 y en 2024 hay 9,5 millones, casi 10, o sea, casi el doble de la población, no ya el doble, pero es muy relevante desde el 93 al 2024, como tenemos una cantidad enorme, un porcentaje enorme de personas mayores de 65. Claro, ahora decimos mayores de 65, parece que eso ya es casi ser joven. Ahora tendríamos que poner mayores de 75 o de 85. Pero bueno, en la realidad es que luego los problemas derivados de dependencia pues son un porcentaje, lógicamente, de esos mayores, y observamos cómo han ido aumentando en estos momentos, en 2024, unos 2,5 millones de personas mayores de 65 que tienen problemas de dependencia. Afortunadamente, pues de la ley de dependencia de 2006, pues un porcentaje también de ellos tienen prestaciones, que es verdad que todavía eso llega poco, llega tarde, pero bueno, es algo que nos involucra a todos y que también tiene un impacto, sobre todo pues, para el cuidado de los dependientes, cuáles son esos cuidados, quién los da esos cuidados y qué impacto tiene en el sistema sanitario. El gasto en psicofármacos, porque España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, y eso es algo para los médicos jóvenes también, a ver qué podemos hacer, porque es un problema importante que nos genera unos problemas luego en la población envejecida de pacientes polimedicados con efectos de estos tratamientos en su día a día, con efectos, en fin, no deseados. Se concentra también el consumo de psicofármacos en personas con menores ingresos y en personas con trastornos mentales, ¿vale? Bien, las enfermedades infecciosas que parecía cuando ya, en fin, estudiábamos la carrera hace ya tantos años, pero que ya parecía que se había como superado y ya estábamos en otro tipo de enfermedades no infecciosas, enfermedades pues, de tipo vascular, cardiovascular, el cáncer. Decíamos, las enfermedades infecciosas están superadas. Bueno, pues llegó la pandemia y ya vimos que no estaban superadas en absoluto. Y hay otro problema muy importante, que os lo pongo aquí, que es el tema de las resistencias bacterianas a los antibióticos. En este momento, en España, en el año 2023, hubo 3.000 muertos, una mortalidad atribuible a las resistencias a antibióticos, bacterianas a antibióticos. Y es un problema es un estudio que se ha realizado por la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Es verdad que tenemos unos proyectos de mejora importantes y que todos tendríamos que involucrarnos en ellos, que nos afectan a todo el sistema de salud, también a la atención primaria, como por ejemplo el PROA, ERIAS PROA y otros, que lo que nos plantean son unos criterios de calidad para que este problema de salud no vaya tan en aumento y nos afecte tanto a nuestro sistema. Otros temas que dejo ahí en el aire sin involucrarme en ellos, porque yo creo que no sé si desde el foro también se han tratado, pero la inteligencia artificial también es otro aspecto de las nuevas tecnologías que va a involucrarnos a todos en el sistema de salud, donde nuestros protocolos, guías, etcétera, van a tener que incluir determinados aspectos del uso de estas tecnologías y cómo tendremos que garantizar unos códigos de conducta a nivel internacional, nacional, etcétera, para que todas estas tecnologías vayan en beneficio, por supuesto, de la atención médica, atención sanitaria, que respeten al paciente y que se hagan con un principio de transparencia y de información. Esto en la sociedad, en todos los aspectos que ya conocéis sobre inteligencia artificial, pero también en el sector sanitario, también evidentemente como algo que entendemos que si se plantea bien, pues puede ser un gran avance en el diagnóstico, por ejemplo, y en otros aspectos, ¿vale?
Y por último, ya ahora, antes de entrar ya en el aspecto de mi tema, que me parece que me llevo demasiado tiempo ya y yo todavía no he hablado nada de la calidad, pero bueno, quería daros estas frases porque me parecen importantes. Las amenazas al sistema, uno de ellos, de un informe de SESPAS de este año, del pasado, habla de que el desgaste de los profesionales no deja de crecer, alcanzando niveles alarmantes por desgaste profesional, burnout, que afecta al 25% según estudios o se estima de la población de personal médico en España. Esto es un tema importante y que lo dejo ahí. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han tensionado de forma extrema el sistema y yo pues no dejo de poner también aquí, que está muy actual en este momento por determinados aspectos que no voy a comentar, pero sí las condiciones de trabajo y empleo y a veces que nos afectan por una falta de recursos, sobre todo humanos, profesionales, a la atención primaria. Bien, con todo esto ya nos metemos, ¿qué es calidad asistencial y cuáles son las dimensiones ante todos estos retos, ante toda la situación que tenemos en nuestro sistema sanitario, en nuestra sociedad? Bien, el código deontológico, lo voy a ir nombrando y voy a ir diciendo, digamos, artículos, pues habla, como ha dicho Enrique, de que lo primero, el médico debe prestar una atención de calidad humana y científica, utilizando el tiempo necesario para cada paciente y que debe procurar una eficacia y una eficiencia en su trabajo. En las definiciones de calidad pues van en esta línea. No las voy a nombrar mucho, pero bueno, todos esos son los autores que la han definido. Casi siempre hablan de conseguir un nivel de bienestar del paciente, que haya un balance entre lo que perseguimos con nuestra atención médica y la parte de las pérdidas o la parte de los aspectos no adecuados, pero que se tienen que emplear en el coste-beneficio para una atención de calidad. Que se hagan las cosas bien de entrada, ¿vale? Que consigamos unos resultados, todo con un conocimiento y con una práctica de calidad científica de los profesionales, consiguiendo nuestros objetivos con las expectativas de los pacientes. Y luego, por último, que esto es una de los últimos aspectos de la calidad que se ha incorporado, que es que reduzcamos los efectos indeseados, que serían los elementos de seguridad clínica, ¿vale? Bueno, estas son las dimensiones. Empezando por la efectividad, conseguir las mejoras y los resultados y la mejora en los pacientes a un coste que sea el adecuado, que nos lo permita nuestro entorno, que sería la eficiencia, con un buen acceso de la población, la competencia técnica, que siempre es donde nosotros nos movemos mejor, con una equidad que sea aceptable y ya aparece enseguida la seguridad, que como digo, esto es una de las dimensiones importantes a las que me referiré. Bien, la calidad que puede estar, hemos tenido en los que hemos trabajado muchos años, pues hemos tenido como etapas en las cuales ha habido diferentes maneras de gestionarlo, se ha optado por sistemas de gestión, pues de un tipo, de otro, pero al final, por eso os pongo aquí, ¿qué es trabajar en calidad? Pues es que responde a la necesidad de reflexionar y analizar lo que hacemos, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Pues vamos a ver cómo lo hacemos para intentar mejorar, ¿vale? Porque si no, pues si no lo hacemos es que el resultado seguro que no va a ser igual, sino probablemente empeorará progresivamente. Bien, el aspecto de la relación médico-paciente al cual me quería referir, sobre todo basado en el artículo 7.1 en el respeto y en la confianza. Dice respeto y confianza, cosa que me parece muy importante. Este término y este concepto, ahora os lo acabo de extender un poquito. La intimidad del paciente, informarle con una veracidad, ponderación y prudencia, respetando las convicciones del paciente y absteniéndonos de imponer las propias. Madre mía, a mí esto me ha parecido un articulazo. Yo cuando lo he leído me he quedado impresionado, porque claro, esto fijaros en lo que nos involucra. Nosotros podemos tener un pensamiento, ideologías, valores, credos, convicciones políticas de todo tipo, pero eso no lo tenemos que imponer a los pacientes, sino que nosotros tenemos que respetar las convicciones. Este artículo yo lo enmarcaría porque me parece, a mí personalmente me ha encantado cómo está. Por eso lo he subrayado completo, no he puesto ni un trocito, no, completo. Bien, la relación médico-paciente, entre otros principios, la lealtad, la veracidad, la honestidad, el secreto médico, que ya ha comentado Enrique, el consentimiento, el registro en la historia clínica, la clínica historia electrónica, que es algo que para los jóvenes lo veis como algo, digamos, pues ahí evidente, pero que evidentemente el cambio a la historia clínica electrónica que hemos vivido estas generaciones también nos ha supuesto un cambio en cómo respetar la confidencialidad. Y hemos visto todos
problemas también porque, bueno, pues ha habido accesos que han sido indebidos y eso nunca debe de ocurrir a la historia clínica, solamente debe de entrar quien tiene una atención, quien participa en la atención de ese paciente. Nadie más puede entrar en una historia clínica electrónica, aunque sea muy fácil entrar, pero nadie más quien tiene involucrado está en la atención, ¿vale? Bien, ya lo dice, el que tiene una relación profesional. Bien, en la relación médico-paciente los retos y las dificultades vienen porque los pacientes además cada vez vienen con un mayor conocimiento, han mirado internet, tienen acceso a la tecnología y a veces se nos hace difícil entonces entrar en una buena relación médico-paciente, ¿no? Sigue siendo el reto pues, crear esos cauces de comunicación, con las personas, con los pacientes, también con la comunidad, que favorezca una responsabilidad de ellos, de los pacientes, tanto individual en la toma de decisiones como a nivel colectivo en la parte comunitaria, ¿no? Este esquema que me gusta ponerlo, porque es de elaboración propia, no por nada, pero sí que me gusta que ponerlo, lo elaboramos con el doctor, que quiero nombrarlo aquí, Manuel del Castillo, con el cual estuvimos trabajando aspectos de la relación médico-paciente con los médicos residentes. Y lo que trabajábamos era cómo se sentían los médicos ante situaciones en las cuales habían tenido dificultades. Por ejemplo, pues un paciente había sido agresivo con ellos o les había, no les había desprestigiado o no les habían sido desconsiderados o se sentían maltratados. Todo esto lo trabajábamos y explicábamos e intentábamos entender los porqués en un debate, ¿no? Y al final llegamos a un esquema de este tipo en el cual pues vuelvo a lo de la confianza porque ha salido en el código, pero la confianza es depositar en el caso del paciente, depositar en el médico aquello más secreto, más importante, aquello que solo le voy a contar a ese profesional. Esa es la confianza, ¿vale? Pero claro, este es un esquema bidireccional, no funciona uno sin el otro, sino que todo está integrado. Si el paciente no tiene confianza, yo no voy a entender bien, no voy a poder entender bien qué le pasa, si no me lo explica bien, si no me confía bien, no solo los síntomas clínicos de lo que le ocurre, sino también aspectos de sus preocupaciones, porque a lo mejor detrás de eso hay alguna preocupación en cuanto a sus entornos o en sus sentimientos y emociones que también los tiene que poner sobre la mesa. Porque si estamos así con cara de palo, por decirlo así, y no queremos entrar en ningún aspecto emocional, pues bueno, podemos hacerlo. Pero bueno, a lo mejor nos perdemos una buena información, ya no para tener un buen trato con el paciente, no, porque se puede tener bueno igual, sino porque nos vamos a tener mayor dificultades de diagnosticar y de entender qué le pasa. Por ahí voy. O sea, yo hablo de un requisito técnico, ya no solamente de una buena relación, sino que quizás poder entender cuál es su diagnóstico depende de esa capacidad de ser permeable a esos aspectos, para que el paciente elimine barreras en su comunicación, que a veces es verbal y a veces es no verbal, porque podemos permitir que el paciente pues tenga una descarga emocional y si un médico jamás ha tenido un paciente que haya llorado en su consulta, por decirlo de una forma rápida, pues igual se lo tendría que hacer mirar, porque eso es algo que es de personas humanas, ¿no? O el médico emocionarse por algo que el paciente te ha contado. Así que esta parte de la confianza, pero la otra parte del médico significa ser sincero, ser veraz, valorar el contexto, responsabilizarse con el problema, ¿vale? También, por supuesto, su competencia de habilidades clínicas, que eso es lo fundamental para poder diagnosticar. Y, de alguna forma, participar en los sentimientos. ¿Esto qué significa? No significa que aquello es un consultorio sentimental, significa que si yo no entiendo como persona, soy médico, pero soy persona, algo de lo que esa persona siente, de persona a persona, quizá no pueda entender bien del todo cuál es el diagnóstico o qué le está pasando a esa persona, por mucho que sea un tema de tipo psicosomático o tema clínico, o sea, porque la parte orgánica también lleva consigo sentimientos y cómo se está sintiendo el paciente, pues desde todos los aspectos, ¿no? Estoy pensando en problemas oncológicos o en muchos otros, ¿vale? Por tanto, este esquema me gustaba insistir en él un poquito porque es la clave de lo de que es trabajar con calidad y el código deontológico recoge muchas de todas estas cosas que os acabo de decir, ¿vale? Para eso es necesario saber, o sea, que la relación de la comunicación médico-paciente tiene que conocerse y formarnos en ello, ¿no? La formación en nuestra especialidad en concreto, que es medicina de familia, en la persona humana. No es una formación en un aspecto, en un
en un órgano o en un aspecto solo clínico ni comunitario, sino en la persona humana. Querer, porque tenemos un estilo, quizá ahora se están cambiando cosas gracias a profesores que tenéis una visión más global, pero no ese estilo tan biomédico solamente en el aspecto de salud y enfermedad, sino en aspectos más globales, sociales, éticos, etcétera. Conocer cuál es nuestro papel como médicos, que os decía antes al principio. Se necesitan cambios cualitativos en la enseñanza, los que estáis en la universidad, pero todos tenemos que, con los residentes, etcétera. Y luego institucionalmente que se incentive, ¿vale? Esta relación médico-paciente con estos planteamientos que os estoy aquí planteando y que el Código Deontológico los recoge. En los aspectos de seguridad también el Código es muy exhaustivo y habla de asumir las consecuencias negativas de las actuaciones y de los errores, asumir las consecuencias. Esto es muy importante, ¿no? Que debemos dar prioridad a la seguridad y el bienestar, que tenemos que incluir una identificación y búsqueda de las notificaciones de incidentes, que tenemos que tener guías de práctica clínica y protocolos aceptados, porque esto disminuirá evidentemente nuestros errores, y que luego las prescripciones, sobre todo, que es uno de los puntos más importantes donde se producen con mayor frecuencia problemas de seguridad, pues que tengamos muy en cuenta el tema de la prescripción, ¿vale? Que tiene que haber planes de mejora, esto dirigido a los directivos y gestores, en el análisis de los incidentes que se producen. También a nivel docente, y luego he recogido el 24.3 porque me ha parecido también pues, que está muy bien. Y dice, ante un acto médico el que se ha derivado un daño, el médico debe pedir disculpas. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención porque no sé si es la práctica general esta. Yo creo que no la es, bajo mi punto de vista. Pero bueno, podemos discutir sobre ello o no. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Porque la seguridad es la reducción del daño innecesario que está asociado a la atención que damos a los pacientes, ¿vale? Teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos y los recursos, ¿vale? Que tenemos para prestar esa atención. Porque nuestra premisa inicial, pues esto ya lo hemos dado desde el primer día de la carrera de medicina, es primero no dañar, ¿no? Esa es nuestra premisa como médicos. Y este es un esquema muy clásico de que cuando del queso suizo, del queso de mental de agujeros, en el cual es difícil que encaje, pero si tienes una mala suerte de que se te encajen en todos los agujeros del queso y hay factores de organización negativos, hay factores de baja supervisión, hay problemas de formación, hay problemas de una acción insegura, eso puede conducir a un error, a un accidente o a un error grave o no tan grave, pero que todo eso se puede dar, ¿vale? En atención primaria, como os digo, de los principales errores más frecuentes se relacionan con la medicación. Y esto lo que nos lleva es al concepto de las segundas víctimas, que esto en temas de seguridad se trabaja mucho. Porque la primera víctima, evidentemente, es el paciente, el que lo sufre. Pero la segunda víctima es el profesional, el médico en este caso, que quedan traumatizados. O sea, hemos tenido todos, y vosotras y vosotros, los que sois estudiantes lo veréis y los que somos veteranos, situaciones en las que nos han pasado cosas o a un compañero les ha pasado cosas y por mucho que se quiera, bueno, pues dejar un poco de lado y ya se te pasará, pero esto nos lo llevamos a nuestra casa y lo conocen nuestros familiares cercanos y lo hablamos con los compañeros que tenemos más confianza. Eso es algo que nos afecta mucho, ¿eh? Y porque esto es la definición de qué es segunda víctima. Es todo profesional que provee servicios sanitarios y que cuando ha tenido un efecto adverso y una lesión relacionada, no esperada, y se convierte en víctima, porque queda, como decimos, traumatizado por este proceso. ¿Y qué hacemos con los errores? Entonces, ¿qué hacemos con los errores? Y yo aquí quería hacer una pequeña reflexión, una paradita, porque en nuestras sesiones clínicas casi siempre ponemos los casos que nos han ido bien, los casos que han funcionado, porque he diagnosticado esto y lo otro, y en el acervo médico hay mucho de bueno, pues trabajar muy bien y el mito de la perfección, que dice este autor, David Hilfiker, ¿no? El mito de la perfección, pero nuestra profesión es tan difícil que es que no podemos estar siempre con el mito de la perfección. Pero es que, vamos, que no somos perfectos es evidente, pero que nos van a ocurrir a todos errores también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor una posibilidad, y esto en nuestras unidades, y lo hemos hablado, y en otras también, y yo creo que alguien me ha comentado que en servicios de cirugía, esto en determinados hospitales se hace, tener una sesión cada semanal o cada 15 días en las que hablamos no de lo bien que nos ha ido, sino de los problemas que hemos tenido con determinados pacientes. Y esto lo vamos a hablar allí.
Vamos a hacer una sesión sobre lo que no ha ido bien, porque es que es de lo que vamos a aprender, precisamente, ¿no? De lo que vamos a aprender. Y entonces reconocerlos, ponerlos en comunicación unos con otros, es lo que nos puede ayudar a que esto no se vuelva, estos errores no se vuelvan a repetir. Pero esto no es perder nada de nuestra perfección y de nuestra ideal, el médico, no sé qué, que jamás se equivoca, no, sino que es cómo podemos mejorar. Por lo tanto, hacer esta, ¿cómo diríamos? En fin, efecto de ser honestos y ser de verdad prudentes y una aceptación, pues yo creo que sería un tema muy importante, ¿no? Hombre, también hacemos la mayoría de las veces lo hacemos bien, tampoco hay que exagerar, pero vamos, muchas veces tampoco nos sale bien. Bien, en la calidad de la práctica, ahí quería simplemente hacer un recorrido porque ya voy un poco sobrepasado. Me voy a ir a la hora, Enrique, no sé si voy a poderlo evitar, pero bueno, perdonadme. En el tema de la calidad, os voy a dar unos flashes, os voy a ir un poquito aquí rápido, porque aquí lo que quería es daros un poco una pincelada de cómo hemos trabajado en calidad en nuestra unidad, en nuestro centro, ¿vale? Requisitos de calidad, mantenimiento de los principios éticos, que es el artículo 6.4, y también el 22.1, que lo ha comentado Enrique, también fomentar la promoción y prevención en educación para la salud. Hemos trabajado en dos aspectos. Uno, en grupos de calidad, en ciclos de mejora, en proyectos de mejora continua, y otro que afecta a la unidad o al centro, al servicio hospitalario, al centro de salud, y otro que afecta a la organización, que son estrategias de calidad más amplias, que en este momento pues, es el que tenemos vigente, que es la ISO, la estrategia de calidad, que es una norma ISO, y que es en el que estamos involucrados todavía y que seguimos en ello. Entonces han sido las dos líneas. ¿Por qué? Pues para disminuir la variabilidad, porque hay mucha variabilidad en la práctica clínica, mejorar los resultados, enfocar la organización, en fin, una serie de cosas. Bien, disminuir riesgos, homogeneizar cuidados. Bien, en nuestro centro, que es un centro docente, formación acreditada, con las especialidades de medicina familiar y comunitaria, pediatría, matronas, enfermedad familiar, enfermería familiar y comunitaria, con estudiantes de medicina y enfermería, que esto, claro, exige una coordinación de todo esto y que haya personas que se encargan, como el doctor de la Figuera, de coordinar toda la parte docente de los residentes, o como el doctor Pérez Villarroya, de llevar un programa de formación en el centro con sesiones clínicas de calidad. Todo esto, detrás de todo esto siempre hay personas que se necesita que estén ahí trabajando y aportando para que los proyectos, para que los objetivos de formación estén siempre activos y sean eficaces, ¿no? En la parte de mejora, que también hay responsables de los proyectos de mejora, y, como os decía, el programa de sesiones clínicas y formativas y estables, ¿no? Entonces, en nuestro centro hemos trabajado en estos 3-4 aspectos, con un grupo de mejora, con la certificación ISO 9001, con una serie de proyectos y recogiendo la voz del usuario, que casi siempre es una de estas partes que se nos queda un poco por acabar de realizar. Pues en el Consejo de Salud de la zona, que es un consejo activo y que se reúne cada una vez al mes, gestionando las reclamaciones del usuario, no solamente como algún papel que se queda ahí, sino que las presentamos en el grupo de mejora y las presentamos en el Consejo de Salud, y un buzón de sugerencias activo, ¿vale? En cuanto al grupo de calidad, bueno, aquí no sé si ve la foto, bueno, es un homenaje a las personas que, algunas de ellas, pues ya no están con nosotros, como nuestra querida María Clofe Crespo, o personas que ya os habéis jubilado, pero que habéis, pues en fin, aportado para el equipo y para el grupo. Este grupo ahora tiene sería otra fotografía, seríamos otras personas, pero que seguimos allí. Tenemos una reunión semanal los viernes por la mañana, que parece como es el día ya de que termina la semana, parece que estás un poquito más optimista, y entonces se hace multiprofesional. Están médicos, enfermeras, administrativos, y eso, y la coordinación del centro y de enfermería y de la responsabilidad de admisión. Todo eso hace que, de alguna forma, pues esté todo el mundo representado y traigamos ahí los problemas que luego se van a llevar a un debate en el equipo, en un grupo más amplio. Tiene que estar conectado con la gestión del propio equipo, que es las coordinaciones, delimitar unos tiempos de reuniones que van a salir de ahí para el equipo, formativas, de debate, de análisis, de lo que sea de equipo. Se coordinan las líneas de mejora, se coordinan los responsables de admisión y el área de atención al usuario. Todo realizando ciclos de mejora,
que son los proyectos clásicos de la teoría de la gestión de calidad. Hemos realizado muchas, no os voy a describir todo esto que hemos hecho, estos son de muchos años, pero bueno, quizá decir, pues en los últimos años pues se ha incorporado aspectos en la ecografía en atención primaria o la dermatoscopia en atención primaria, un proyecto de prevención de los efectos del calor en personas vulnerables, lo decíamos antes, unido con el primer tema que os he dado del flash del cambio, emergencias climáticas. Y todos estos temas pues, se han trabajado como proyectos que han ido a lo largo de los años pues, desarrollándose y que han tenido responsables pues, en diabetes, en hipertensión, en EPOC, etcétera, etcétera, también en la voz del usuario. En la parte comunitaria, pues también, porque esto va más allá de lo que es lo individual, el paciente vive en una comunidad, vive en un barrio y ahí se dan otra serie de elementos que hay agentes de salud y cuando elaboramos lo que se llaman mapa de activos, los pacientes que viven en los barrios, en todo caso Delicias, se les puede, en fin, si conocemos esa red social, pues orientarlos hacia lugares y hacia sitios donde pueden mejorar su salud, porque no todo va a ser con un medicamento, con una receta, evidentemente, sino que ahí hay elementos que promueven la salud. ¿Cuáles son? Pues la piscina de la esquina de las esquinas de Delicias, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, pues prescribir un ejercicio físico o prescribir un grupo de memoria o prescribir todo esto nos hace que tengamos presente lo comunitario. Y estos son nuestros proyectos comunitarios a lo largo de los años, donde los residentes también se involucran, sobre todo en los institutos de la zona, hablando en prevención de adicciones, también en un proyecto de soledad no deseada, todo esto se hace en la red comunitaria. Hablamos de la asociación vecinal, de los consejos de los centros de salud de la zona, de los centros educativos. Todos estos proyectos son comunitarios. Últimamente hemos elaborado el mapa de activos y se ha creado un foro de salud, que eso es algo más que el consejo, porque eso incluye a todos los agentes que tienen algo que ver con la salud y estamos planteando pues, proyectos conjuntos, que como decimos, la salud no solo es la atención sanitaria, sino es mucho más allá de todo eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, un ejemplo de cuando trabajamos la convivencia intercultural, en esa línea que os ponía de cómo fue aumentando la población inmigrante, pues en las Delicias ocurrió lo mismo y cómo tuvimos que plantear pues aspectos de cómo podíamos mejorar la convivencia, ¿vale? Ya una de las últimas partes sería la toma de decisiones, que el Código Deontológico pues, lo plantea, el derecho al paciente de estar informado. En el artículo 10.8, decidir sobre las opciones clínicas disponibles. El consentimiento, que tiene que ser otorgado con antelación. Un informe o certificado sobre asistencia prestada o sobre datos de historia clínica, que el médico tiene el deber y el paciente tiene el derecho. Y que hay como 3 áreas. En la relación asistencial, pues con ese papel que a veces, pues desafortunadamente, yo creo que con las nuevas generaciones estamos mejorando, que ya no sería un papel como de expertos y como un papel ahí de poder en la relación, sino que se está estableciendo otro tipo de relación que nos pide la sociedad en las cuales haya una mayor importancia a la libertad y a la autonomía de las personas y un nuevo tipo de relación entre los profesionales de la salud y los ciudadanos. Y pasando de un modelo más prescriptivo y de experto, de una concepción biomédica de la función de experto, pues a otro abordaje de integrar a la persona de forma más global, sin separación de órganos ni sistemas y respetando su autonomía, ¿vale? Porque hay nuevos escenarios, como que el paciente tiene otros, en fin, métodos de llegar, de conocer la información de salud y de medicina, porque puede plantear derechos a decidir no recibir determinados tratamientos, pues voluntades anticipadas, toda esta línea que es muy importante, y porque hay nuevos escenarios en enfermos crónicos, en atención a la dependencia, personas inmigrantes, enfermos oncológicos o en atención al paciente que va a morir, porque eso es otro tema que evidentemente, y sin meterme en ningún aspecto concreto, pero en ese artículo que os decía que me gustaba tanto de respetar las opiniones y las creencias, evidentemente un médico pues, puede estar pues, como muy en contra de la eutanasia y del aborto, de todo lo que queráis. Somos personas y tenemos nuestra ideología. Pero lo que nunca podemos hacer es no informar a los pacientes, romper la relación médico-paciente ante un paciente que nos pide una interrupción voluntaria o nos pide un deseo de morir, porque eso no lo podemos obviar.
y los problemas que ha habido en algún momento y que conocemos se deben a no entrar en un proceso deliberativo. El médico debe de entrar y debe de conocer y debe de escuchar al paciente y no romper la relación, por más que los planteamientos que se le planteen allí vayan en contra de sus ideologías. Porque para eso está, por supuesto, la objeción de conciencia que está perfectamente recogida y que se puede, y el código deontológico lo recoge muy bien también. Todos estos aspectos están muy bien recogidos, todo esto que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, la red comunitaria también tiene, y Enrique os lo ha comentado, pues organismos de participación que ya no son individuales, pero que pueden afectar y afectan, de hecho, a las decisiones sobre cómo han de ser los servicios de salud, cómo tienen que tener la calidad de esos servicios. Por lo tanto, el Consejo de Salud es un lugar de intercambio de opinión entre profesionales sociosanitarios y representantes de la comunidad, aunque uno de los problemas que puedan tener, obstáculos, es que su capacidad de decisión pues, es todavía muy, muy pequeña, pero sí de influencia. Y quiero ya terminar, de verdad, con la parte de incentivación, ¿vale? Porque también lo recoge muy bien el código. El médico tiene que tener una autonomía, de ejercer el derecho, su profesión con autonomía e independencia clínica. La prescripción es un elemento esencial en el acto médico. Es contrario a la deontología solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio de prescribir un medicamento, de utilizar un producto sanitario. Me parece que esto está muy claro ahí. Que también aliviar el gasto sanitario es conforme a la deontología, siempre que salvaguarde la calidad asistencial. Me parece que yo creo que el código ahí es respetuoso y yo creo que da un poco la visión de los dos lados y me parece muy correcto. Que no se deben aceptar incentivos que atenten contra la calidad de la asistencia. Esto pues yo creo que es muy claro. Que no debe tener el médico un fin exclusivo en un beneficio económico. Vamos a ver, dice exclusivo. Todos entendemos que debemos estar bien compensados y que tenemos que tener unas buenas condiciones, eso nadie lo duda, pero no sería el fin exclusivo. Y que la formación médica es un deber en toda la carrera profesional. Por lo tanto, incentivación versus motivación, que es lo interesante. Pues a lo mejor el incentivo es como muy próximo, muy de inmediato, que puede ser pues, económico o no, y la motivación es otro aspecto en el cual quiero daros 4 ideas de lo que a mí me parece que sería la verdadera incentivación de los médicos, de los profesionales sanitarios. Porque ya dice, en una nota de Immanuel Kant, dice que en el lugar que tiene un precio, pues ahí puedes poner otras cosas equivalentes al precio, ¿no? Pero hay algo que está por encima del precio y eso no se presta a equivalencia. Y eso posee una dignidad. Y de las cosas que os voy a hablar ahora no se compran con dinero, suponen una dignidad. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de lo que supone la verdadera motivación profesional y que yo creo, lo creo y en mis 40 años de profesión os tengo que decir que lo he experimentado, por lo menos en mi equipo de trabajo, que se debe y que tiene que ver más con la participación en las decisiones de los profesionales de donde están trabajando, con la acreditación de las competencias, con el reconocimiento profesional y que con la percepción pura y dura de complementos económicos. Así lo he visto yo siempre. Y esto se llama profesionalismo. Y yo creo que el colegio también recoge este término, me parece muy bien, porque yo creo que hay que desarrollarlo muy bien. Yo creo que el colegio, he visto muchos artículos y publicaciones en que recoge este concepto, que significa responsabilidad. Si tenemos responsabilidad y lo hacemos bien, nos sentimos bien. Luego a fin de mes nos pasarán la nómina, pero nos sentiremos bien desde el minuto cero. Autonomía en las decisiones, que no nos venga algo obligado, sino que tengamos esa autonomía. Aprender e innovar, aprender cada día. Para mí esta es la clave de todo. Igual que decíamos la relación médico-paciente con ese esquema, en el aspecto profesional yo digo que las posibilidades son aprender. ¿Aprender cada día de quién? Del paciente, en primer lugar. ¿De quién más? Entre nosotros. ¿De quién más? Los residentes, los estudiantes, porque decimos, hoy vamos a ver qué cosas vamos a aprender, pero que vamos a aprender juntos. No es que yo le vaya a enseñar al residente, ni al estudiante. Claro que sí que le daré mis ideas, pero vamos a aprender entre todos de lo que se nos va a presentar hoy aquí en la práctica asistencial, ¿vale? El liderazgo, algo muy importante en los equipos y en las unidades, que ser líder
No es algo que tengamos que ser como en las comunidades de vecinos, que cada día te toca a uno ser el presidente, ¿no? Yo creo que a ser posible, las unidades y los centros deberían de tener un liderazgo, si es posible. La pertenencia a un grupo profesional. Soy médico de familia, o soy nefrólogo, o soy lo que sea, ¿no? Y ahí tengo un vínculo, ¿no? El desarrollo profesional y la carrera profesional, que está un poco ahí no del todo desarrollada, y que tendríamos que entre todos que tratar de influir para que se desarrollase más. Y entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Pues son que las distribuciones del trabajo sean más o menos equitativas, porque esto si no produce mucho malestar. Si yo tengo que trabajar 3 veces más que mi compañero o compañera, esto no funciona bien. La autonomía de las decisiones, que sea capaz de tomar decisiones. Un clima laboral, ¿qué significa? Que se escuchen las necesidades, que se facilite el desarrollo del profesional de las distintas profesiones, que se tengan en cuenta las opiniones y que se eliminen barreras en la relación entre profesiones. La cultura de la participación, que empieza con los pacientes, como hemos visto antes, y también escuchar necesidades de pacientes y usuarios a nivel comunitario. Crear grupos de apoyo, como ya os he dicho, reconocimiento al trabajo bien hecho y valoración de contribución a todos, es decir, pues qué bien ha salido esto, no solamente que lo que yo hago yo es lo mío, no sé qué, porque eso es muy típico en algunas personas, un poquito tóxicas, pero que si es posible, pues que nos reconozcamos entre todos, que hacemos cosas bien todos y todas. Coordinación de las diferentes profesionales para la mejor atención, cuidar la formación interna y permanente, la docencia pregrado y posgrado, que tanto ha hecho por mantener la calidad en equipos como el nuestro, por ejemplo, la investigación, estar investigando en comunicaciones, en publicaciones, y como os digo, el liderazgo de personas que lo ejercen y que se transmiten en conjunto al conjunto del equipo. La carrera profesional, que se desarrolle bien, porque está poco desarrollada, a mi modo de ver todavía, en nuestro medio, en el que se base en la calidad de lo que cada uno hace para que se pase a los diferentes niveles de carrera, la eficiencia de los recursos, en el trabajo en la docencia e investigación y si tus pacientes, por supuesto, están satisfechos. Y bueno, ya no quería acabar porque estamos en un tema de conflicto en el cual no me voy a meter, por supuesto, y no voy a hablar de él, pero si no me queda más remedio que de hacer un comentario. Porque el Código Deontológico también recoge, y he puesto 2 artículos, que dice: el médico que trabaja en las instituciones sanitarias públicas o privadas debe velar y contribuir para que en ellas se den los requisitos de calidad, suficiencia, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento de los principios éticos. O sea que el médico debe de velar para contribuir en estos requisitos, ¿vale? Pero luego en el 57 dice también: los médicos que ocupan cargos directivos en las instituciones sanitarias deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades asistenciales de la población y a las posibilidades reales de financiación, evitando que se ofrezcan servicios sanitarios sin la debida dotación. Y yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Y yo creo que en este momento en atención primaria, sinceramente, creo que estamos como muy escasos en recursos, que bueno, la administración dirá, es que no hay médicos, pero bueno, no sé si es solo eso, sino que hay que, en fin, darnos más al cerebro para buscar salidas a esto de que nos faltan médicos de familia, es verdad, pero a lo mejor hay que ver qué formas tenemos de mejorar, porque en atención primaria los presupuestos han ido a la baja, hay demoras para los pacientes que los están sintiendo cada vez más, tenemos falta de médico de familia y hay que invertir en atención primaria. Así que ya perdonaréis que haya añadido esto al final de la intervención. Así que terminar. ¿Qué tendremos que seguir haciendo? Pues seguir con nuestros puntos fuertes en todas las unidades de la docencia como oportunidad para mantener y transmitir conocimientos. El sistema de mejora continua y de evaluación constante de los resultados, como estamos diciendo todo el rato. Seguir permeables en nuestro entorno a las actividades comunitarias y participación en la atención primaria. Mantener un estilo participativo en la toma de decisiones, lo primero con los pacientes, reforzando su autonomía, pero también en la adecuada relación entre profesionales, pacientes y usuarios, dentro del equipo, en un estilo democrático y participativo. Y por último, y tal vez quizá lo más importante, también cuidar los aspectos emocionales, igual que decíamos con los pacientes, que tenemos que dejar que los demuestren, pues también entre la relación, no solo con los pacientes, sino también entre las personas del equipo. Y sobre todo, y termino, pues seguir aprendiendo entre todos y cada día. Gracias por vuestra atención. ¿Pasado del tiempo? Perfecto. Bueno, Ángel, enhorabuena, porque además, dos apuntes por mi parte. En primer lugar,
nos has presentado una serie de aspectos sobre la calidad asistencial que has practicado y practicas, y algo tiene que ver con que seas coordinador de Delicias Sur desde el año 1986. Algo tendrá que ver con eso. Otra cosa que me ha parecido estupenda es tantas alusiones al código de deontología, ese gran desconocido, a pesar de los esfuerzos del colegio, a pesar de los esfuerzos del foro de deontología, porque aunque el código de deontología reúne artículos y preceptos de obligado cumplimiento, no es un código punitivo, es un código que nos ayuda a mejorar no solo desde el punto de vista científico-técnico, sino desde el punto de vista de la ética médica. Con lo cual, muchas gracias también por tantas alusiones al código de deontología. ¿Alguna pregunta? Doctor Pérez Villarroya. Bueno, agradecer y darle la enhorabuena a mi amigo Ángel. Y yo sobre todo lo que querría decir es que la joya de la corona de la sanidad española es la sanidad pública, porque la sanidad privada ya tiene muchos recursos y muchos padres y muchos mentores detrás que fácilmente irán adelante. En cambio, la sanidad pública necesita un gran cuidado por parte de toda la sociedad, Y dentro de la sanidad pública, yo sigo creyendo que la Cenicienta, y es una Cenicienta que está produciendo problemas no por sí mismo, sino por sus carencias a toda la sanidad pública. Es decir, la joya de la corona de la sanidad pública es la atención primaria, porque los hospitales sí que tienen mucha tecnología, hacen cosas muy buenas, son fabulosos, pero tienen recursos, tienen, igual que la sanidad privada, tiene ya mucha gasolina para marchar. En cambio, la sanidad, la atención primaria, tiene potencialidades tremendas que hemos vivido desde cuando hacíamos historias con un papelito y hacíamos recetas a mano, ahora que tenemos profesionales muy bien preparados, tenemos sistemas de información fantásticos, consultas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que cuidar y lo que hay que explotar en la sanidad pública española para que funcione y para que funcionen. Si la dejamos caer, caerá toda la sanidad pública y será una mezcla mixta de sanidad pública y sanidad privada. Yo considero que probablemente el 40% de los problemas relacionados con la salud tendrían que ser vistos y terminar de ser vistos en atención primaria. Y si os fijáis, estos últimos años, las compañías de seguros privados sanitarios lo que están intentando copiar es lo que no tenían hasta ahora, que es atención primaria. Y hablan ya
Pues porque ante esta situación que está mal, como os digo, de cada día, pues aún se quiere estirar más la goma de los médicos para que también hagan no sé cuántas horas más. No entro en los aspectos, pero hay que darle una buena vuelta y también huir de lo que sería una visión puramente de la administración y sindical y entrar un poco en un concepto más profesional de todo esto. Sobre lo público-privado, yo creo que, mi opinión es que debería de haber una separación mucho más clara de lo que hay, pero bueno, es un tema que dependiendo de la situación y de los cambios políticos, pues vamos a muchos cambios cada legislatura. De repente los jefes de servicio están obligados a no tener consulta privada y de repente a los 4 años cambian esto y ahora ya sí que pueden tener consulta privada. Hombre, que un jefe de servicio de un hospital no pueda tener consulta privada puede verse de muchas maneras, pero para mí alguna es que defiende, sobre todo, que su servicio se haga por la pública, ¿no? Uno de los puntos claves del problema de la atención primaria en España es la falta de médicos de familia, que se ofertan muchas plazas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay muchos estudiantes de medicina que ven que las consultas de atención primaria o los centros de salud tienen muchas carencias y es más fácil ser, y más probablemente mejor económicamente, ser dermatólogo, ser cardiólogo o ser cirujano general que no médico de familia, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta grande a la medicina de familia, hacerla mucho más atractiva y que la gente, como pasa en Noruega, pues se pelee por ser médico de familia, que es la profesión puramente médica, la más médica, ¿eh? No digo que no sea la mejor, ni mucho menos. Como dice en mi entorno familiar, que tengo 2 hijas haciendo medicina de familia, fijaros que a veces no les he influido, creo, en decirles lo que tenían que hacer, pero a veces hablamos y me dicen, pero ¿te piensas que los jóvenes estudiantes no se van a medicina de familia porque no saben lo que es la medicina de familia? No, no, saben perfectamente lo que es la medicina de familia. Si no se van es porque no tienen las mejores condiciones. Y si tienen mejores condiciones en otro sitio, se van a otro sitio. No es porque no lo conozcan. Entonces, porque a veces una estrategia es que en la universidad se hable mucho de la medicina de familia y se conozca mucho. Pues sí, me parece muy bien, es una buena estrategia. Pero si luego cuando terminan pues les dan mejores condiciones las urgencias del hospital, pues allí que se van a ir, eso es evidente. Entonces, tienen que mejorar las condiciones y eso es invertir en la atención primaria. Y luego ya podemos sentarnos y decir, la medicina de familia es, con respeto a todas las especialidades que estáis, compañeros, es la especialidad más bonita del mundo. Yo les digo eso porque es la mía, claro que sí, y la sigo viviendo así, a pesar de que ya me voy a jubilar pronto, pero yo les digo a los estudiantes, oye, y recordar que vino un señor mayor ya para jubilar y os dijo, no estoy quemado, no tengo burnout como ese 25%, me gusta lo que hago y si me dejan hasta los 72, pues a lo mejor hasta me apunto. ¿Por qué? Porque en el día a día es una especialidad que tiene esto que os acabo de comentar, ¿no? La parte humana, la parte de la relación médico-paciente, porque tienes que saber mucho de todos los conocimientos, manejarlos bien, manejar la incertidumbre, pero tiene muchos aspectos que son muy, muy bonitos y que, como tú dices, pues la esencia de ser médico a veces, si no la tenemos que poner en alguna especialidad, pues es esta, ¿no? Entonces, ¿cuándo mejorará? Cuando tengamos buenas condiciones. Y yo creo que eso es un reto para los que son gestores y tienen que decidir dónde ponen aquí o allá los recursos para la salud, para el sistema. Bueno, yo quería agradecer la intervención de José Carlos Pérez Villarroya, porque además habla con conocimiento de causa, defendiendo la atención primaria a la sanidad pública sin denostar a la atención en el hospital ni a la atención en la medicina privada. Porque me permito revelar que José Carlos, su formación primigenia es médico internista de un gran hospital español. Además tiene el título de especialista en medicina familiar y comunitaria y trabajó en tiempos en un hospital que tenía un concierto con la privada. Es decir, que conoce muchos ámbitos a lo largo de su trayectoria profesional y a pesar de todo es un enamorado, como acaba de demostrar, de la atención primaria y de la sanidad pública. O sea que gracias, José Carlos, por tu intervención. En el chat hay felicitaciones
y agradecimientos. Y yo quería hacer otra puntualización que tú lo has dejado muy clara. La cultura por la seguridad del paciente. Cada vez hay más cultura por la seguridad del paciente y más cultura en reconocer el error. A veces reconocer el error no es fácil porque piensas o piensan que si reconoces el error, eso el paciente automáticamente te va a llevar al juzgado. Si la relación médico-paciente es excelente y el error no termina con la vida del paciente y se pide perdón por ello, todos aprendemos del error y además se mejora para evitar que el error suceda en un futuro. Con lo cual hay que abogar por la seguridad del paciente. El código deontológico lo dice, ¿eh? Hay que pedir perdón. Sí, sí, lo dice textualmente. Pero parece que sea que con eso reconoces algo de que te vaya a ir peor. Y yo creo que... Perdona, Rogelio. Altiset. Y otra cosa, has pedido perdón por hacer alusión a los últimos artículos que habla de las instituciones sanitarias. Vamos a ver, igual que hay condicionantes de la salud, la alimentación, las aguas, el ejercicio, hay condicionantes de la calidad asistencial que no solo depende del médico o del equipo donde trabaja, que depende de la institución donde trabaja. La institución también tiene alguna responsabilidad y grande en la calidad asistencial. Con lo cual no hay que pedir perdón por eso. Era por no cansar. Rogelio, ¿no? No, muy breve. A lo que acabáis de comentar del reconocimiento de los errores, cuando decís, no, si hay buena relación, el paciente, pero que conste que en algunos países, el Reino Unido, en algunos sitios estos, se ha hecho una reforma legislativa para que el médico que reconoce su error por motivos docentes o por un ejercicio de un programa de seguridad del paciente en el que lo que hay que hacer es reconocer, claro, puedes tener una sesión de errores, claro, pero es que hay que tener cuidado porque te pueden demandar. O sea, entonces hay que hacer una reforma legislativa y en eso estamos. O sea, en estos momentos en España se está estudiando, toda la gente que está trabajando en el tema de seguridad del paciente está trabajando precisamente para pedir una reforma legislativa donde el reconocimiento de los errores no pueda tener efectos secundarios. Porque es importante. Bueno, ya hay países donde ya se ha hecho. Pero estas sesiones de errores que yo me refería y que se hacen en sitios, yo creo que tienen que tener un aspecto interno y de una confidencialidad interna dentro de las unidades y de los servicios y de los centros. O sea, esto no creo que tenga que trascender, pero lo que nos da es oportunidades para aprender, ¿no? Y mejorar. Evidentemente, no, como dices, que estoy muy de acuerdo, no podría tener unos efectos legales ni punitivos para quien lo reconoce, pero en el entorno, pues digamos, privado de lo que es un equipo, ahí sí que le veo una función docente y de calidad, ¿no? Bueno, no hay más preguntas, nos queda un minuto. Si acaso ya para terminar, me ha gustado también mucho la alusión a los consejos de salud. Los consejos de salud que están formados por miembros del equipo y asociaciones vecinales no solo contribuyen a mejorar la calidad asistencial de ese equipo, sino, como tú has comentado muchas veces, a gestionar las reclamaciones. Posiblemente, si esa gestión de las reclamaciones llega a buen puerto, no llegarían ni a la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos ni a los juzgados. O sea que destaco la importancia de los consejos de salud. Sí, un poco en el sentido también de que pues la ciudadanía, con sus instituciones que les representan, porque el Consejo tiene un organismo de representación que está perfectamente delimitado dentro de la normativa del Gobierno de Aragón y del Servicio de Aragones de Salud, pues evidentemente con esa representación puede plantear aspectos de mejoras y opinar sobre cómo se presta la atención en atención primaria. Y, por supuesto, nosotros no nos privamos de tener un punto en el orden del día prácticamente fijo que se llama demoras en la atención especializada, porque eso no es de la atención primaria. Eso es de la atención especializada, pero vamos haciendo un seguimiento de las demoras de especializada porque vaya que sí nos afecta también a la atención primaria. Y en otros momentos hemos tenido ha habido reuniones de los consejos de salud con los gestores para ver cómo se podrían mejorar aspectos también de las demoras de especializada y qué mecanismos habría y qué aspectos habría. Como por ejemplo, yo qué sé, pues si hay 8 meses de demora para una consulta de la que sea, no voy a decir especialidad,
resulta que luego fallan un 30% de los pacientes porque o se han curado o les ha pasado algo o han fallecido. Pero bueno, y decíamos en los consejos, una propuesta, hombre, pues que 15 días, que no sé si se hace, pero sería fácil, 15 días antes que se llame a todos los pacientes de la lista del día y que se depure todo eso, porque igual hay, pues esas cosas, por ejemplo, se han trabajado desde el Consejo de Salud para mejorar aspectos de la prestación, tanto de hospital como del propio centro de salud, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, pues hemos Muy bien. llegado al final, entonces muchas gracias, Ángel A Antoñanzas. vosotros, gracias. Gracias a todos los presentes, gracias a la gente que se ha conectado por internet y anunciaros la próxima sesión del foro, la 7ª, que será el 30 de abril y que irá a cargo del profesor Jesús Gómez Gardeñes, que es catedrático de Física de Materia Condensadal de la Universidad de Zaragoza, que nos va a hablar de las aplicaciones de las ciencias de los datos al estudio y predicción de las epidemias, siempre y cuando no se escape algo de algún laboratorio. Muy bien, muy bien, interesante. ¿Vale? Pues muchas gracias y muchas nos gracias. vemos en la próxima. Bueno, he hecho un poco uso y abuso.